Bueno, amado Espíritu Santo, en esta hora pedimos, dulce Espíritu de Dios, que tú seas obrando en este momento y en este instante. Señor, permite que todo sea manejado en tu inmensa, todo poder y divinidad, y que tú seas, Señor mío Jesucristo, obrando, Padre, en cada uno de los que están estudiando este curso bíblico en silencio. Tú fuiste el que diste el nombre del curso bíblico en silencio, para que allí supiéramos callar y aprender a escuchar tu palabra en todo tiempo y en todo momento. Fuéramos instruidos por el Espíritu Santo y acalláramos la carne, las razones, los pensamientos, la mente y todo. Señor, permite que todo lo que quiera distraernos, todo lo que quiere impedir el que este curso fluya a nuestros corazones primeramente y en el Espíritu, sea atado en el cielo y en la tierra, callado y enmudecido en el nombre de Cristo Jesús. Que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Yeshua Jesucristo intercesor. Da la cobertura, protege a los de nuestra familia, protégenos a nosotros y permite, Señor, que aunque comenzamos un poco tarde, Señor, por aquellos problemas del internet, Señor, todo el que se vayan añadiendo a este grupo, Señor mío Jesucristo, pueda ser, Señor, una persona edificada en Cristo Jesús. Y que toda persona que quiera venir, Señor, y comenzar a saber que tu venida está cerca y que nos estás llamando celosamente al cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente y todas nuestras partes de ello para saber vivir en la tierra. Dejemos ser moldeados por tu santo y dulce Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo. Cúbrenos con la sangre del Cordero de Dios. Señor, ángeles alrededor de nosotros, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros. Ciñe nuestros lomos con la verdad, vístenos con la coraza de justicia, calza nuestros pies el apresto del evangelio de la paz, coloca el escudo de la fe con que podemos apagar los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Señor, en esta hora, Padre, hoy vamos a tocar el tema de la mente. ¿Qué es lo que tú haces en la mente y cómo hemos de controlarla? Señor, pedimos que tu Espíritu ponga palabras en mi boca y seas tú, Señor. Soy tu instrumento. Tú edificas a los que has traído, Señor. Y tú eres el que obras para que ellos entiendan, no en la carne, sino en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, como nosotros sabemos, somos un ser tripartito. Y el ser tripartito quiere decir que somos cuerpo, alma y espíritu. Que estamos divididos y que la mente es la que está en donde está, no en el cuerpo. En el cuerpo están los sentidos. La mente está en el espíritu, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que en la mente hay mucho bombardeo de situaciones que batallan continuamente y en donde, ¿cómo podemos derrotar esa mentalidad? Esa mentalidad solo se va a derrotar cuando yo comience a andar bien en Cristo, cuando yo comience a entregar mi vida al Señor y todas las cosas van a comenzar a cambiar y modificarse en mi mente. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor allí en la cruz hizo una victoria muy grande que bíblicamente o teológicamente el Señor lo vivió para que nosotros pudiéramos vencer, ¿cierto? ¿Cómo hizo ese vencer a nuestro futuro? ¿Cómo hizo el que pudiéramos poder dominar la mente a una mente en Cristo?
pues viviendo en la cruz y padeciendo por nosotros, pues quienes deberíamos de estar allí en la cruz somos nosotros, porque fue por nosotros que fue a la cruz por nuestros pecados. Cuando le ponen la corona de las espinas en la cabeza del Señor, Él nos estaba dando un triunfo grandioso sobre los pensamientos, la mente y la conciencia, sobre enfermedades del hemisferio izquierdo y derecho, frontal y de atrás, que es la parte de la nuca. No solamente nos está dando la victoria hacia el lado de la salud, nos está dando la victoria a través de los verdugos opresores que vienen a la mente a batallar. Un ejemplo de eso, claro, es cuando continuamente nos sentimos culpables ante alguna situación que pasó en el día. Y somos abatallados en pensamientos destructivos para no tener el valor como personas. Y allí en esos abatallares es donde el Señor nos da la enseñanza a través de su palabra de la mente, ¿cierto? Esa mentalidad que el Señor allí en la cruz llevó para cambiarla. ¿A quiénes? A los que recibíamos a Cristo. Y van a hacer esa oración para que comiencen a vivir ya no en la carne, sino en el Espíritu, y Dios les pueda ayudar. Cuando ya nosotros entregamos todo al Señor, el Señor va a poder ayudarnos con la mente, ¿sí? La mente ya se transforma no a la mente, sino a la mente de Cristo. Quiere decir que comienza a ser renovada en Cristo. Mientras tanto que la persona está por fuera de Cristo, él no puede hacer nada, porque esa persona no le ha entregado la vida. Y recordemos que el Señor nos dio libre albedrío de escogerlo a Él o no escogerlo. Cuando la persona le ha entregado la vida al Señor, el Señor comienza a obrar sobre esos abatimientos que se está teniendo en la mente. Quiere decir que ya sabemos que levantarnos, orar al Señor, entregarle todas las áreas de nuestra vida, ahí vamos a lograr vencer. Entonces, lo primero que la persona tiene que hacer es ¿qué dijimos? Entregar la vida a Cristo para que todos estos abatecimientos en la mente puedan reducirse e irse, volverse nada. Cuando pasa esto, resulta que las personas ya comienzan a poder controlarla con la ayuda del Espíritu Santo que entró en ella, que entró en él, y entonces ya comienza a haber un cambio de estilo de vida. Ya no nos ataca, ya no podemos, ya él ve que es reducido el pensamiento que teníamos de derrota, de opresión, de tristeza, de lo que venga, ¿cierto? Durante el diario vivir. Entonces, la mente debe ser construida por nosotros. ¿Cómo? A través de la palabra, metiendo versículos bíblicos, orando, lectura de la palabra, y comienza la mente a ser renovada en Cristo. Estas tres cositas nunca las debemos de dejar de hacer durante todos los días. Todos los días tenemos que estar colocándonos delante de la presencia de Dios para que el Espíritu Santo pueda tomar el control de todas nuestras partes de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver tres tipos de mente, ¿cierto? La primera mente que vamos a ver es la carnal, la que nosotros no tenemos con Cristo. Y dice así, la mente carnal es la referencia en general. Es todo lo que tú recibiste en el crecimiento desde el vientre de la madre hasta la edad que tienes. ¿Qué recibiste? Costumbres, tradiciones, educaciones, estilos de vida, estilos de afecto, emocionales, todo eso, ¿cierto? Entonces dice Romanos 1:28. Busquen Romanos 1:28. En las Biblias de ustedes va a decir de diferente manera, porque yo tengo la nueva versión más actualizada
al lenguaje de ahora. Si a ustedes les sale una versión de pronto mucho más atrás, con un dialecto mucho más para ese tiempo de Cristo. Romanos 1:28. Dice así Romanos: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Está hablando la gente que no quiso venir a Cristo, que no quiere venir a Cristo. Entonces la mente es entregada a verdugos opresores cotidianos que la persona tiene durante el transcurso del día, que son depravaciones mentales para el Señor, ¿sí? Y dice que por no querer venir a Él, para que hicieran lo que no debían de hacer, lo que Dios aborrece y lo que no te va a dar la salvación. Pero si vamos a Romanos 8:7, ¿sí? Dice que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Quiere decir que por más que la persona diga, no, yo no voy a las cosas de Cristo, no hago nada de eso. Quiere decir que la persona, por más de que quiera tener fuerza de voluntad de dominar su mente, el pecado que está dentro del cuerpo de la persona no lo va a dejar, porque es un enemigo de Dios. Tenemos que tener en cuenta que en el único momento en que nosotros dominamos el pecado es estando bajo la voluntad de Dios, bajo la guía divina del Espíritu Santo, porque así es la única forma de que el pecado se someta, ¿sí? Y así sometido está obedeciendo la palabra de Dios, que es la ley, ¿cierto? Y es capaz así la persona de sí poder dominar la mente. Pero si está todavía el pecado lo va a tirar. Quien nos ayuda a quitar el pecado es el Señor a través del Espíritu Santo. Vamos a ver en Efesios 4:17 que dice así: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Cuando él habla de eso de pensamientos frívolos, es pensamientos, les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona la meten a un congelador, ¿cuáles son los pensamientos que le pasa al ver que el congelador no abre? Pues un pensamiento, me voy a morir, aquí me quedé encerrado, aquí. Más o menos así es los pensamientos frívolos, los que son de paganos, maldadosos, que vienen pensamientos malos a la mente, frívolos, que son de las tinieblas, que derrotan a la persona. Entonces, el Señor insiste en que no vivan más con esos pensamientos. Y Él nos está dando la oportunidad de cómo saber combatir esos pensamientos, esa mentalidad. Porque recordemos que los pensamientos vienen ¿a dónde? A la mente y bajan al corazón para ejecutarlos. ¿Ya? Los que están en virtualidad pueden ir anotando los versículos y después, cuando no nos retiremos, los leen nuevamente para que puedan verlos con tranquilidad. Yo se los voy a leer acá. Colosenses 2:18 dice: no dejen que les prive de esta realidad ninguna de esos que se ufanan en fingir humanidad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por sus razonamientos humanos. Entonces, la persona que no está en Cristo tiene ¿qué? Razonamientos. Escuchen bien. Está hablando acá que están como envanecidos por su razonamiento, que no han visto nada, ¿sí?
y que están fingiendo una humildad y una adoración, pero a lo equivocado. Entonces dice otra cosa que nos insta el Señor, que si nosotros somos humildes, queremos adorar a Dios, queremos verlo, no ser envanecidos y sacar nuestros razonamientos, ¿qué va a pasar? En este versículo dice que no se priven en realidad de ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad. Entonces dicen, dejen de los que les privan de eso. ¿Qué va a pasar cuando la persona hace esto? Pues va a comenzar a darse cuenta que esas personas que están al lado realmente no les están dando lo que vale la pena, lo que es verdadero, puro y limpio delante de Dios. Si vamos al libro de Tito 1:15 dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Entonces, démonos cuenta que el Señor habla acá, que cuando venimos a Cristo nuestra mentalidad cambia, nuestros pensamientos cambian, dejan de ser corruptos e incrédulos, ¿cierto? Y comienzan a ser puros, transformados por el Señor. Y la conciencia nos cambia. ¿Cuál es la conciencia? La conciencia es la que nos acusa o nos defiende. Y la mayor oportunidad que hay fuera de Cristo es que nos acusa, ¿cierto? Es que usted es esto, es que usted no es bonita, es que usted no se ama, y siempre hay un pero ahí en la conciencia. Y tenemos que darnos cuenta cuando hablamos de la mente carnal, que la mente va unida, entrelazada con los pensamientos, ¿cierto? Y que lo dice el Salmo 94:11. El Señor conoce los pensamientos humanos. Es el único que conoce nuestros pensamientos. El enemigo no conoce nuestros pensamientos. Y muchos me preguntan, ¿por qué no lo conoce? No, tú se los das a conocer. ¿Cómo? A través de lo que pronuncies por la boca. Pero mientras tanto, yo puedo estar quieta y pasarme algo por el pensamiento. Pero si yo no lo saco por mi boca, el enemigo no me va a atacar, a hacer más daño en mi pensamiento, en mi mente, a atacarme. Pero si los hablo y yo digo, ay, pobrecita, es que yo soy pobre, triste, no tengo a nadie, no me aman, pues el enemigo va a comenzar a hacer eso. Ese pago de lo que tiene que hacer por haberlo dicho. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar anotando esto porque para que el enemigo no nos ataque. Entonces, ¿qué pasa? Esos pensamientos comienzan a venir y son causa presa del enemigo cuando se ejecutan en hablar. Dice que el único que conoce los pensamientos, y lo está diciendo bien claro el Salmo 94, es el Señor. El diablo no conoce nuestros pensamientos. Lo sabes por un gesto, un hablar tuyo, un ejecutar tuyo. Y el Señor dice que Él sabe que nuestros pensamientos son absurdos. Porque el Señor lo que menos quiere es que nosotros en nuestros pensamientos estemos pensando cosas absurdas de hacer, de ejecutar o lo que sea. Quien nos van renovando la mente y los pensamientos con ella es el Señor, cambiándonos a eso absurdo a lo que es válido y verdadero por Él. Jeremías 4:14 dice, Jerusalén limpia de maldad tu corazón para que seas salvada, hasta cuando hallaran lugar en ti los pensamientos perversos. Mire que el Señor está hablando ya que son, 1, ya hemos visto atrás que dice que son razonamientos humanos. Ustedes anoten, son razonamientos humanos. Son malos, ¿sí? Son pensamientos de incredulidad y corruptos. Y dice
que son pensamientos también o formas de tener la mente en cosas absurdas, ¿cierto? Perversas, ya estamos viendo en Jeremías, ¿cierto? Y en Jeremías dice que limpien de maldad, o sea que esa mente traía pensamientos de maldad y esa maldad es la que se termina por ejecutar. Por eso es que en Cristo el Espíritu Santo ya nos enseña a manejar con la voluntad de nosotros dispuesta, nos ayuda a manejar nuestra mente para convertirla a Cristo y nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice que llevando cautivos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todas las mañanas debemos de estarle diciendo, Señor, lleva mis pensamientos cautivos en Cristo Jesús, para que sean limpiados. Y dice claramente que Jerusalén limpia tu maldad, tu corazón. Entonces, cuando hay un pensamiento, va a la mente y de la mente pasa al corazón. Dice que para que el corazón sea limpio, para que seas salvado. Ahí en el corazón está la salvación de la persona. Y una parte importante que hace salva a la persona son la mentalidad y como piensa, ¿cierto? La mente que tiene y los pensamientos. Y el corazón es donde lo guarda para ejecutarlo. Y dice claramente hasta cuando hallares lugar en ti los pensamientos perversos. ¿Cuándo van a hallar los pensamientos perversos lugar en ti? Cuando yo permito que de afuera hacia adentro me contamine. La contaminación está adentro de nosotros. ¿Cómo se ejecuta que alguien venga y me diga un pensamiento perverso? Ejemplo, alguien viene y dice, robemos. ¿Cómo se ejecuta ese pensamiento perverso en nuestra mente? Cuando tú lo concibes en tu voluntad y lo bajas a tu corazón. Ahí ya estás ejecutando algo que ya Dios lo está viendo y que lo estás llevando al corazón para que sea perverso. Mateo 9:4 dice, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Entonces, volvemos al caso. Jesús es el único que sabe nuestros pensamientos. Él sabía que sus discípulos en ese mismo instante estaban teniendo pensamientos malos. Y Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, es lo que les estoy hablando. Todo lo que hay en mi mente y en mis pensamientos los voy a hablar con mi boca. Y él habla acá, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Entonces, hay que darnos cuenta que en todo momento tenemos que mirar que todo sale de adentro. Vamos a imaginarnos un punto, que es la perversidad. En Génesis 6:5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, entonces el Señor lo que hizo fue que ejecutó ¿qué? ¿Qué vino a ejecutar? Acabó con la humanidad, porque los pensamientos siempre iban para el mal. Por más de que el Señor les diera, les concediera, los sustentara, les hablara en momentos difíciles, aquellos que eran de Dios o no eran de Dios, siempre sus pensamientos de continuo eran de mal. En Génesis 1:11-6 dice, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. El Señor dice acá en su palabra que todos fueron formados por un mismo Dios.
y que la idea del Señor es que todos hablen un mismo idioma. Cuando el Señor habla que en espíritu, unánimes, juntos, en un mismo sentir, es que todos deben de estar de acuerdo en Cristo Jesús, porque así es el comienzo de las verdaderas obras en Cristo. Y que todo lo que se propongan hacer así, lo podrán lograr. Una forma de conseguir más ejemplo de esto es en Deuteronomio 31:21. Entonces, lo que el Señor habla aquí en su palabra es que tenemos que imaginarnos esos pensamientos perversos. Como dice en Génesis 6:5, al ver el Señor que la maldad del ser humano de la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendrían siempre hacia el mal. Entonces vamos a ver lo que pasó en Génesis 8:21. ¿Qué pasó con ese pueblo que siempre tiraba a pensar a la maldad? Génesis 11:6 se dijo, todos forman un solo pueblo, hablan un solo idioma. El Señor está pidiendo que cuando el pueblo se reúne debe estar unánime juntos en un mismo sentir para que todas las obras se prolonguen y se ejecuten. El Salmo 38:12 dice, tienden sus trampas los que quieren matarme. Maquinan mi ruina los que buscan mi mal y todo el día urden engaños. Quiere decir que la persona mientras que no está en Cristo, todo el tiempo va a estar pensando en que si le hacen, devuelve. En que si le robaron, también roba. Lo que el Señor dice es que corren para el mal. Y dice Ezequiel 8:12, dice, él dijo, hijo del hombre, ¿ves lo que hacen los jefes de Israel en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, no hay ningún Señor que no vea. El Señor ha abandonado el país. O sea, la gente piensa que el Señor no le va a tomar cuentas de todo lo que hay en su mente y en su pensamiento, lo que llevan al corazón y cómo lo ejecutan. Pero realmente hay un libro de la Biblia, como lo podemos ver al finalizar de Apocalipsis, que hay un libro de la vida en donde estamos siendo anotados en absolutamente todo. La palabra de Dios dice, y van a buscar el versículo donde lo dice, de toda palabra darás cuenta al Señor. Quiere decir todo lo que ejecutamos a través de la mente y del pensamiento, con nuestros pies corremos y lo retenemos en el corazón. Romanos 1:21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Vamos a hacer una retrospectiva, ¿sí? Vamos a ir de atrás hacia adelante. El Señor dice que el corazón es insensato, que oscurecieron el corazón. Y dice que inútiles razonamientos, quiere decir que del corazón subió a los razonamientos. Ya dije que el razonamiento está ¿en dónde? En la mente y en el pensamiento. Y esos razonamientos son los que divagan a veces para aceptar o no aceptar a las cosas de Cristo. Un ejemplo claro de esto es que a veces las personas cuando vienen a Cristo dicen, no, pero es que yo no fui educado en esta religión, sino en el catolicismo. Y esos son razonamientos humanos que ante la presencia de Dios vamos a tener que dar cuentas, porque Dios no vino ni por religiones, ni por doctrinas hechas de manos de hombres, sino por la verdadera que es la Biblia, la palabra de Dios y la doctrina que hay en la palabra de Dios. Entonces ahí es donde el corazón ya está para el Señor siendo oscuro e insensato y los razonamientos inútiles, ¿cierto? Dice que a pesar de que a veces se conoce a Dios de una u otra forma, no dieron gracia al Señor, no dieron la gracia al Señor de que lo conocen.
porque el Señor es el que nos da todos los días el aliento de vida. Vamos a ver de la parte carnal el apetito, la torpeza que ocasiona la mente carnal. ¿Qué versículos nos hablan de la mente? El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando nosotros le damos el dominio al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a quitar esa parte humana, carnal, de apetito, ¿sí? Y de hacernos tropezar. Pero cuando nosotros seguimos en nuestra persistencia de no controlarlo en el Espíritu, pues vamos a tener serias consecuencias. El libro de Proverbios dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanece. Quiere decir que en tu mente y en tu pensamiento, lo que debe haber al momento de orar en la mañana es el consejo divino del Señor. ¿Para qué? Dice claramente aquí que el contentamiento es a los hombres hacer misericordia y mejor el ser pobre que ser mentiroso. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos nuestros planes nos estamos mintiendo, pensando que el Señor no lo va a aprobar. Y es viceversa. Nosotros tenemos que poner nuestros planes delante de la presencia del Señor, porque en eso hay contentamiento para Él. Mientras tanto, son tus planes y pueden ser planes peligrosos que solo te conllevan a una mentira. Porque claramente la palabra dice que el temor de Jehová lleva a la vida y el que lo tiene vivirá lleno de reposo. O sea que el traer todos nuestros pensamientos a Cristo nos va a quitar de esos pensamientos mentirosos y va a poner un temor santo para que la vida se llene de reposo y de paz, como leímos ahorita en el otro. Y dice, no será visitado por el mal. La clave perfecta para que el mal no venga a nuestros pensamientos es estar de continuo entregando la mente y el pensamiento en Cristo, para saber que baja nuestro corazón y que nuestros pies no van a correr a hacer. Los 7 estados de la mente. Los estados mentales forman una clase diversa que incluye la percepción, la experiencia del dolor, la creencia y el deseo y la intención y la emoción y la memoria. Todos estos los vemos en el ser tripartito. Entonces, la percepción es como tú lo ves, desde el punto de vista que tú fuiste criado y asimismo lo asimilas. La experiencia del dolor es como tú lo vas a capsular. ¿En qué parte de tu mente y de tu pensamiento lo vas a capsular? ¿Para bien o para mal? ¿Y en qué parte de tu corazón en creencia? ¿Eso es de hacerse o no de hacerse? ¿Y en qué intención te va a dejar a ti externa? ¿Qué intención para hacerla? La emoción y la memoria van unidas, porque si nos damos cuenta, las emociones es parte de los sentidos. Los sentimientos y las emociones son parte de que todo lo que recepta el cuerpo humano para memorizar. Si a mí algo me creó y mi percepción de lo que hacen en mi casa es que me odian, la experiencia del dolor de odiar es creer que siempre va a ser así. Y el deseo que yo voy a manifestar es aislamiento total porque creo que me odian. Y la intención que voy a ejecutar es que simplemente me voy a victimizar. Así, viéndolo desde adentro, cuando se recibe de afuera hacia adentro y se ejecuta desde adentro, así va a ser la percepción. Y todo esto hace daño en la mente. Podemos ver que el Espíritu Santo es el único que puede darnos realmente una mentalidad agradable al Señor, una mentalidad
que nos permita vivir como a Dios le agrada y nos va a ser de bendición a nosotros. La actitud de ustedes debe de ser la de Cristo Jesús. Volvemos otra vez a la percepción, a las emociones. Eso está en Filipenses 2:5. Y volvemos otra vez. Tenemos un claro ejemplo de cómo el Señor en su peregrinar y en su ministerio en la tierra nos permitió llevar el Evangelio como Él lo lleva, su estilo de vida. Si le preguntamos al Señor, si tuviéramos al Señor enfrente, le podremos preguntar: Señor, ¿en algún momento sufriste por los bienes? Y Él va a decir: no, porque nunca tuve un lugar seguro, firme para vivir. Y esa perspectiva de lo que nos dejó es una clara enseñanza que nuestra mente y nuestro pensamiento debe de estar acorde con el estilo de vida que Él nos manifestó, que era el mejor. No ser apegados a las cosas. Él dice que fue por naturaleza un Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Él vivió como tú y como yo. Él pudiera haberse aferrado a la naturaleza divina y no a la humana, pero Él vino humanamente a vivir en la carne para dejar a un lado la experiencia divina. Solo ejecutó en diferentes momentos la naturaleza divina. ¿Sí? Dice que por lo contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Es lo que les estoy diciendo ahorita. Entonces, cuando nosotros vemos los salmistas continuamente en sus tipos de oración, podemos ver en el Salmo 4, cuando David decía: muchos son, oh Jehová Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus pensamientos para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si yo los anunciara, hablara de ellos, no podría ser enumerados. Tenemos que dar gracias al Señor, que a pesar de nuestros pensamientos, Él es misericordioso, para que aquellos que están todavía viviendo en la carne, en la mente de la carne, puedan llegar a Cristo a través de esos abatimientos carnales. En la Semana Santa pudimos ver que el Señor Jesucristo se entregó y no lo tuvo que hacer en su naturaleza divina, sino en su naturaleza carnal. Y volvemos al tema. Para matar su naturaleza carnal tuvo que tener un castigo, un pago, un sufrimiento, la corona de espinas en la mente. Y al tener esa corona de espinas en la mente, pues ¿qué pasó? Pues que allí se llevó todas las enfermedades mentales. Allí se llevó todas las aflicciones mentales, los pensamientos de verdugos opresores en nuestra mente. Allí se llevó todos los pensamientos que divagan en nuestra mente si sí o no es de realizarse. Cuando Él se llevó todo esto era para que los que veníamos a Cristo de aquí en adelante le diéramos esa voluntad de poder Él manejar nuestra mente y nuestro pensamiento para que el corazón fuera limpiado de lo impuro de atrás y poder comenzar a ejecutar nuestro estilo de vida de acuerdo a como Él lo tiene preparado. Nuestros planes no son los de Él, nuestros caminos no son los de Él, ni tus pensamientos son sus pensamientos. Él tiene pensamientos de bien para nosotros, pero cuando nosotros lo ejecutamos en una naturaleza carnal, no nos va bien. Posiblemente una vez que otra nos funcione, pero en Cristo todas tienen que funcionarnos porque estamos llevando la mente cautiva a Cristo Jesús. Entonces, esos malos pensamientos y toda esta parte carnal que hemos visto, ya tenemos que tener un control, pero no un control de nosotros, sino un control en el Señor. Un control que nos ayude
a poder ser hijos de Dios, que nos arrodillamos y le pedimos que tome nuestra mente, tome nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y aquí es donde vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para saber. Ya después, más adelante, van a saber qué es discernimiento. La mente en Cristo quiere decir tener la mente realmente purificada como la tuvo Cristo en la tierra. Es pensar, actuar como lo hizo Él, lo que estábamos diciendo. Significa tomar decisiones de acuerdo a como Cristo pudiera decirte. Continuamente tomamos decisiones que no contamos con Él, para que Él, que está desde el cielo y ve todo el futuro al presente, pues Él sí nos pueda guiar a lo que es bueno y agradable y puro, vivir como debe ser. Pero vamos a cerrar los ojos en este instante y vamos a orarle al Señor y entregarle nuestra mente, nuestros pensamientos, el corazón, nuestros pies y nuestras manos que ejecutan todo aquello que está divagando en la mente. Y que el Señor sea renovando. Cerremos los ojos. Quiero que se pongan la mano en la mente. Y allí puesta la mano en la mente y otra en el corazón, vamos a orarle al Señor. Señor, hoy pedimos delante de ti, cerrados los ojos, por favor. Solo con los ojos cerrados dejamos de ver la naturaleza carnal para entrar a la espiritual. Señor Jesús, la mente fue construida por ti en la creación del hombre. Está formada en conjunto en la facultad que nos diste de tener diferencia en la mente, en el pensamiento, en el corazón, en nuestros pies y en nuestras manos, nuestro cuerpo. Pero esto puede variar según lo que nosotros hagamos, la percepción de lo que tengamos, la memoria, la imaginación y la introspección, la creencia y el razonamiento que nos fue educado en la casa y que no hemos podido romper con ello. Los sufrimientos de lo que hubo en nuestra casa y en nuestra vida, en nuestros entornos. Señor, por eso, Señor, hoy te entrego mi mente, mi pensamiento, mi corazón, mis pies, mis manos, mis cuerpos, nuestros pensamientos, para que allí sea colocada la palabra de Dios, con tu Santo Espíritu, con todo lo que el Espíritu sabe, que nos puede ayudar a vencer las cosas en Cristo Jesús. Señor, llevamos cautivo a la obediencia. Una vez que te la hemos entregado, ya no tengo dominio yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo de aquí en adelante, te pido, Señor, que lo viva en Cristo. Tu Espíritu nos haga todos los días recordar que te hemos entregado el meditar en tu palabra, en la oración y en el ejecutar ejercicios que nos harán tener herramienta clara para que no viva yo, sino tú, Jesús. Tu Espíritu nos guíe
Señor, que todo movimiento que todo movimiento al entorno mío sea entregado por ti. sea entregado por ti. Fortalece nuestra mente Fortalece nuestra mente y el espíritu. Fortalécela Fortalecela mentalmente. Ayúdanos a adoptar Ayúdanos a adoptar nuevas formas nuevas formas de pensar, de pensar, de retener en la mente, de retener de en la mente, ejecutar de ejecutar y de ver las cosas, y de ver las cosas, de acción de de las acción cosas. de las cosas. Tengamos tiempo Tengamos tiempo para siempre para siempre recordar recordar que el dominio de ellas que el dominio de es ellas tuyo. es tuyo. Establece Establece tu plan divino tu plan divino en mí en mí a través de la través mente, de la los mente, pensamientos, los pensamientos, el corazón el corazón y tu palabra y tu palabra practicada en mí. practicada en mí. Enfoca mi vida Enfoca mi vida en disfrutar en disfrutar en las bendiciones y el plan tuyo. en las bendiciones y en el Que plan si tuyo. algo tengo que explorar Que si algo tengo es que en explorar alimentarme es en alimentarme saludablemente en la buena doctrina en la de la buena palabra. doctrina de la palabra de Dios. Que al dormir Que al dormir podamos también decir, podamos Señor, también decir, Señor, que te entregamos todo que te dominio entregamos todo dominio de nuestra mente, de nuestra mente, para que así nuestros sueños para que así nuestros y sueños nuestro día y nuestros sea días de paz y sea de paz y tranquilidad. tranquilidad. Señor, damos Señor, gracias damos gracias y pedimos ahora y pedimos en ahora silencio en silencio y respirando por la y boca, respirando por la boca. en el nombre de Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús, Cúbrenos con tu sangre. cúbrenos con tu Cubre este sangre, lugar con tu sangre. cubre este lugar con tu Y sangre. al soplar por mi Y al boca, soplar por mi boca, libera lo que el diablo ha querido hacer. libera lo que el diablo ha querido hacer. Tomamos aliento. Tomamos aliento. Ojos cerrados. Y botamos por nuestra boca. En el nombre del Padre. Tomamos aliento. Botamos. En el nombre del Hijo. Tomamos aliento. Y botamos. En el nombre del Espíritu. Señor, damos gracias. Señor, damos gracias. Porque tú no limpiarás, Porque tú no limpiarás, como dice el salmista, como dice el salmista. el esfuerzo El esfuerzo ya no es nuestro. ya no es nuestro. El esfuerzo de El esfuerzo pensar, de pensar, de recordar, de de recordar, guardar en la mente y en el guardar corazón, en la mente y el corazón. es el gobierno tuyo en ellos. Es el gobierno tuyo en ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo, En el nombre de Cristo Jesús. Jesús. Amén y Amén. amén. Bueno, este es el curso bíblico en silencio. Si deseas tomarlo, ya sabes que solo tienes que añadirte al grupo de WhatsApp. Solo con una llamada virtual puedes unirte al grupo de WhatsApp. Vamos a enviar esta primera enseñanza para que tú sepas cómo se va a ejecutar este curso. La idea es que lo tomes virtualmente, porque sé que después van a salir preguntas y esas preguntas se te estarán contestando por el WhatsApp. Damos gracias a ti, Padre, por la palabra que has puesto en mi boca, por lo que has puesto en guía y dirección del Espíritu Santo. Te alabo y te bendigo, Señor. Permite que esta enseñanza no vuelva vacía, sino que dé el fruto para salvación en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.